Hola chicos, buenas noches. Espero que estén muy bien en este nuevo día, avanzando un poquito más en el reto del incendiario. Y pues quiero hacer como un recordatorio del día de ayer. Y el día de ayer vimos acerca de ser una voz. Y era básicamente, creo que lo que más impactó mi corazón es estar como tan cerquita del corazón de Dios que podamos ser el eco de su voz, o sea, repetir literalmente todo lo que está en el corazón de papá para esta generación. Y lo que nos enseñaba era básicamente que este mundo quiere hacerse un nombre, pero que Dios en realidad lo que quiere es que nosotros lo hagamos famoso a Él, que las personas lo conozcan, que las personas se puedan enamorar de Él y que podamos ser como ese instrumento para que otras personitas puedan acercarse a Él y llevarnos eso, ser el eco de la voz de papá. Eso fue lo que vimos el día de ayer. En este día sé que hay grandes sorpresas para nosotros, así que cerremos nuestros ojitos, dispongamos nuestros corazones y vamos a orar. Papito Dios, hoy te damos muchas gracias. Gracias por este martes, gracias por tus bendiciones, por tu respaldo, porque podemos contar contigo. Y te pido, por favor, que nos acompañes en medio de esta nueva sesión, que hables a cada uno de nuestros corazones, Dios, porque queremos más de ti. Estamos hambrientos por esa enseñanza, Señor, por esa revelación de tu Espíritu que sé que va a impactar nuestras vidas, Señor. Colocamos este día en tus manos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que los invito para que podamos abrir el incendiario el día de hoy. Y hoy vamos a ver el día 30, chicos. Ya estamos más de allá que de acá. Dice, día 30, un libro salvaje. Imagina, solo por un instante, imagina esto. Imagina que eres una persona que forma parte de una tribu aislada en alguna parte del planeta, que eres parte de uno de esos grupos étnicos no alcanzados por la fe cristiana, sin ninguna conexión con el mundo moderno y por lo tanto sin ninguna referencia al cristianismo moderno. Nunca has leído un libro cristiano, ni has asistido a ninguna reunión cristiana, ni has escuchado a un predicador cristiano. En definitiva, no has visto a un cristiano en tu vida. De repente, un grupo de misioneros valientes llegan a tu región y después de años de esfuerzo y de inmersión cultural, logran traducir la Biblia a tu idioma. Entonces, uno de esos misioneros te convoca a una reunión privada. Entras a la habitación donde te vas a reunir con él y percibes en el ambiente que algo sagrado está por ocurrir. Le miras a los ojos y están llenos de luz. Es la mirada de un hombre que no puede mentir. Está emocionado como aquel que está a punto de revelar un secreto oculto y sabe que nada volverá a ser igual. Observas como una lágrima resbala por su mejilla y alcanza sus labios que dibujan una sonrisa. En ese momento comprendes que aquel hombre está por decirte algo importante, algo que forma parte de su convicción más profunda. Entonces, toma una de tus manos y con solemnidad pone una Biblia traducida a tu idioma sobre tu palma, mientras te dice, léela, porque todo lo que dice este libro es verdad y tú le crees. Digamos que comienzas a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego continúas leyendo Hechos de los Apóstoles. Después lees las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan a la iglesia primitiva. Y finalmente terminas leyendo Apocalipsis. Lees la Biblia creyendo que todo lo que lees es verdad. Cada afirmación, cada historia, cada palabra, verdad. Al terminar de leer la Biblia, creyendo que todo lo que dice es absolutamente verdad, ¿cuál crees que sería tu expectativa? Lo que quiere decir es que si solo hubieras leído la Biblia sin asistir a ninguno de nuestros encuentros religiosos aburridos y sistemáticos, sin haber leído ningún comentario bíblico y sin haber escuchado a ningún predicador, creyendo que tal cosas son tal y como las estás leyendo, tú tendrías una gran expectativa de la intervención de Dios en tu vida y en el mundo que te rodea.
Es decir, si leyeras la Biblia sin tener tu mente contaminada con la experiencia religiosa, tu expectativa sería altísima. Creerías que Dios está cerca y te habla. Creerías que Dios tiene un plan para confrontar las fuerzas de la oscuridad y que quiere que tú formes parte de la conspiración de la luz. Creerías que Dios hace milagros extraordinarios con gente ordinaria como tú. Creerías en encuentros sobrenaturales, conversiones dramáticas y conflictos cósmicos en los que puedes verte involucrado. Creerías que las cosas se ponen difíciles, que vas a sufrir, pero que al final ganamos. Creerías en todo eso, porque creer en eso es el resultado natural de leer la Biblia y creértela. Ahora, déjame ser muy sincero contigo. Cada vez que yo leo mi Biblia, me doy cuenta de que existe una diferencia notable entre lo que leo y lo que vivo. Es decir, mi vida cristiana aún está muy lejos de parecerse a la vida cristiana que está descrita en la Biblia. Todavía hay una brecha entre lo que está escrito y lo que estoy experimentando. Querría que mi vida se pareciera a mi Biblia, pero todavía no es así. Y si tú eres tan honesto como yo, probablemente tengas que admitir que aún no eres el tipo de cristiano que se describe en tu Biblia. Pero querido lector, a pesar de esta tensión que experimento cada vez que leo el libro sagrado, a pesar del conflicto y la incomodidad que me provoca leer cada página, hay algo que he decidido firmemente. Me rehúso a reducir la Biblia al nivel de mi experiencia personal para sentirme cómodo. Más bien, voy a incomodar a mi experiencia personal para elevar progresivamente el nivel de la Biblia. Me rehúso a domesticar este libro salvaje, a castrarlo hasta que se convierta en un dócil librito de autoayuda, para hacerme sentir cómodo en mi mediocridad espiritual. Me rehúso a ignorar las páginas que me ponen nervioso porque hablan de una experiencia que aún yo no tengo. Me rehúso a aceptar una construcción teológica hecha a la medida, simplemente para avalar un estilo de vida carente de la manifestación de Dios. Seamos claros, no es más fácil cambiar nuestra interpretación de la Biblia para justificar nuestra vida cristiana, carente de emoción, poder, conflicto y revelación, que disponernos a contender con Dios de día y de noche, en oración y ayuno, hasta que lo que está escrito se encarne en nuestra vida. Parece que cuando Satanás se dio cuenta de que cada vez que nos presionaba, poniendo las cosas difíciles al movimiento de Jesús, esa presión detonaba el avivamiento. Por ello, Satanás comenzó a acomodarnos. Empezó a convencernos de que ser cristianos es asistir a un club social los domingos, cantar en una especie de karaoke colectivo y sentarse a ver el espectáculo, café en la entrada, buena música y un discursito bonito. Todo confortable para que el cliente quede satisfecho y no pida la devolución del dinero al terminar el show. Y solo hace falta fijarse en la forma que tienen los auditorios donde nos reunimos los domingos, con un montón de sillas mirando hacia un escenario, donde algunas personas cantan y hablan para darnos cuenta de que nos lo hemos creído. Nos hemos creído que lo que está escrito en la Biblia es historia pasada y que ahora solo nos queda narrar lo que fue y hacer de cuentacuentos entretenido para que nadie se aburra. Nos han convencido de que ya no hay revolución, solo hay espectáculo. Pero me rehúso a esa comodidad satánica. Prefiero fracasar en el intento a nunca haberlo intentado. Elijo pelearme con este libro salvaje, aunque me muerda y me arañe, aunque me ofenda y me moleste. Elijo mirar a los ojos a Jesús el día que me encuentre cara a cara con Él y decirle, al menos lo intenté. Hice mi parte para escribir una línea emocionante en el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles. ¿Y tú qué eliges? Y fin. Ay, ay, ay. Estos son de esos días incómodos, pero necesarios. ¿Cómo sería la vida de nosotros si creemos cada una de esas palabras? O sea, tipo casual, me voy a la montaña a encontrarme con Dios. Y normalito, o sea, Dios se aparece en una zarza ardiente y no se consume. O normalito, voy al río y camino sobre las aguas. O sea,
hablo a la montaña y la montaña se mueve, o sea, ¿cómo sería nuestra vida? Y creo que como esa antesala que empezó a dar y piel diciendo como que imagina que estás en cero contacto con una iglesia, con un culto, con un cristiano o con las redes sociales, ¿cómo sería? Y pienso que quizás, no sé por qué me lleva a pensar que a eso quizás se refería Jesús, que seamos como niños, quizás que desaprendamos, porque tú le dices a un niño, haz, si tú oras a Papito Dios, Dios te va a contestar. Y yo me quedo impactada con la fe de los niños. O sea, un testimonio así como muy cercano es ver cómo el hijito de mi pastor empezó a decirle, papi, yo quiero una hermanita. Y empezó a orarle a Dios por su hermanita. Mi pastor ni siquiera quería más hijos. Y Dios terminó orando allí. Hoy en día ya tienen a esa hermanita. Entonces, siento que es una fe muy genuina y cuento lo de este chiquito porque la fe de este chiquis me sorprende demasiado. Y pasó incluso algo asombroso con su hámster. Él tiene un hámster y se fue al vacío. O sea, imagínense un hámster cayendo desde el quinto piso. Ya no había esperanza. Y el niño llegó y dijo, mami, mami, tú me has dicho que Dios puede resucitar. Y empezó a orar para que su hámster resucitara. Y uno podría decir, ay, pobrecito, su primera decepción. No, no fue su primera decepción, fue su primer milagro. O sea, el hámster al otro día estaba en la ruedita dando vuelticas como si nada le hubiera pasado. Entonces, pienso en eso, pienso en cuánto quizás nos ha metido en el molde, a pesar de que ha sido el lugar en donde nos han enseñado a conocer de Dios, de alguna otra manera nos han metido en el moldecito que nos impide disfrutar toda a Dios completo. O sea, es como cuando hablamos al inicio que era que Dios era un océano y como que nos estamos quedando encerramos unas piedritas y lo hicimos una piscina. No sé, estoy pensando muchas cosas. Bridget, dale. Hola, buenas noches. Bueno, es que no sabía como que, no sabía qué decir, ¿verdad? Pero me hiciste acordar como de algo, pues de acuerdo a lo que dices de los niños. Una de mis amigas de la iglesia tiene un sobrinito y ahorita debe tener creo que 12 o 13, no recuerdo, pero el papá tomaba demasiado, ¿sí? Y el niño es que era impresionante, o sea, ya nos decía como, es que me deja, o sea, me sorprende en la manera en que ora porque él dice que se ponía a orar y declaraba y decía que el papá iba a salir del trago, del alcohol, bueno, mejor dicho, y lo hacía de una manera impresionante y pues también como que confrontaba al papá y todo. No recuerdo bien ahorita exactamente, pero era algo así. Y ahorita el papá ya pues empezó a asistir a la iglesia, ya hizo todo el proceso, ya sirve en la iglesia. Entonces es ver pues esa fe de ellos, ¿no? Porque yo lo hablo en mi caso personal, mi papi siempre también ha tomado mucho y digamos que crecí en una familia disfuncional por ese tema y él todavía toma, pues no como antes, pero pues toma. Entonces, yo antes de conocer de Dios, uno siempre era el que es, no deja de ser, el que no sé qué, ellos nunca van a cambiar. Digo ellos porque mi hermano, pues los dos toman mucho. Entonces, pero digamos, ver cómo la fe de un niño y lo que tú decías ahorita, uno a veces de pronto está con una persona, no sé, enferma y uno como que teme orar, o sea, cuando Dios ya nos ha dado como esa autoridad para hacerlo, pero uno como que no se atreve a hacerlo, pues a mí me pasa así, uno como que, pero no, mejor no digo nada y de pronto oro ahí mentalmente, pero como que uno no es capaz de decirle a la persona, ven, oramos, ven, y de pronto eso pues también pues, nos hace falta, ¿sí? O sea, yo a veces siento eso de, de, de pronto también tiende uno como a compararse o a darse palo, porque dice, pero no sé, otro cristiano sí lo hace, mira cómo habla, mira cómo, y uno como que a veces se queda ahí, de pronto asociado también a lo que hablábamos, lo podemos ligar al de ayer, de ser la voz de Dios o el eco de su voz, pero... pero pues lo veo como asociado a eso y es interesante que el libro diga, pues si de verdad uno no conociera de nada, sino simplemente te entregaran la Biblia y leerla, pues el Nuevo Testamento no,
que es el antiguo, y yo me acuerdo cuando empecé a leer la Biblia, y bueno, pues después de que ya llega uno a números, a Levítico, y yo como, ay no, qué estrés esto, pero pues ya uno va, pues ya entendiendo y eso, aún me parece cansón cuando uno lee eso, pero bueno, de alguna manera Dios le habla a uno, pero pues era como eso lo que quería comentar. Gracias, Bri. Eh, no, yo estoy como muy anonadada con precisamente eso, como la inocencia, la fe de los niños, y creo que por eso es que para ellos es tan sencillo creer. Creo que no tienen nada aprendido, entonces es muy fácil para ellos recibir como la enseñanza de que Dios puede hacerlo absolutamente todo, y se me vienen como muchos momentos de la Biblia a mi mente en donde digo, wow, qué increíble sería, y Jesús, de hecho, dijo, harán mayores cosas en mi nombre. O sea, ya Él nos dio esa autoridad, y pensaba precisamente en algo que Brigitte decía, y era que cuántas veces Dios no nos ha puesto a orar por alguien y como que, ay, no, qué pena. Y creo que una experiencia muy poderosa que tuve en donde como que dije, no, no voy a tener pena, fue precisamente con una señora que nos apoyaba, digamos, en el aseo en la casita, y ella venía con un dolor de espalda muy fuerte, y pues me contó, y yo como que, ay, ¿será que oro por ella? No, no va a pasar nada, y yo sentía en mi corazón la inquietud hasta que no aguanté, y le dije, oye, ya se llama Sol, le dije, Solecito, ¿me dejas orar por ti? Y ella, claro que sí, mi niña, y entonces yo empecé a orar, y yo, bueno, ya, y bueno, pues ya, a fin. Y ya ella terminó como su jornada de acompañarnos, y luego llegó y me dijo, ¿sabes, mi niña? Sentí un calor cuando orabas por mí, sentía que me quemaba, y gracias porque me dejó doler. Y yo como que, uff, no, o sea, me acaba de dar una cachetada a mi fe, porque ni yo creía que Dios pudiera hacerlo a través de mi vida. Y yo como que no, gloria a Dios, o sea, es como romper nuestros paradigmas mentales para que Él pueda orar. Creo que una oración que todos deberíamos de hacer es la que le hizo el hombre que estaba como perdiendo a su hija, no recuerdo bien, que le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, es como que queremos creer, queremos ver lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, sabemos que Él lo puede hacer, pero Dios, ayúdanos porque es que luchamos con la incredulidad. Le doy la palabra a Vero. Hola, buenas noches. Bueno, mientras estaba leyendo, me estaba acordando hay una película de aquí, de Ecuador, de una comunidad de los guaraníes que fue evangelizada, y es muy interesante porque ellos eran una comunidad que incluso eran asesinos, y, y ellos llegaron a conocer a Jesús, incluso, bueno, a Cristo, justo con una experiencia o una leyenda de ellos mismos, que ellos tenían una leyenda de que cuando ellos mueren, pasan las personas buenas, digamos, o las personas que se merecen, según ellos, pasan una anaconda. Y lo curioso de ellos es que cuando ellos asesinaron a los misioneros que les querían enseñar, claro que los habían dejado acercarse un poquito, pero después como que se sintieron en peligro y los asesinaron. Y lo curioso de eso es que ellos vieron que estas personas que no eran de su comunidad, que no eran unas personas que creían lo que ellos creían, pasaron esta anaconda o esta gran serpiente. Entonces ellos sintieron que algo estaba ahí que necesitaban aprender. Bueno, la historia va que luego la esposa las esposas de los misioneros van y empiezan a evangelizarlos y a traducirles la Biblia, y luego el hijo llega y continúa la tarea. ¿Sí? A la final es una comunidad contactada de aquí del Ecuador, que es una historia muy bonita. Y me venía a la mente eso porque gracias a eso, yo tengo ahora aquí mis pastores que son misioneros, que vinieron también a esa comunidad y luego aquí a mi pueblito. Pero es muy interesante porque es cierto que ahora en realidad cuando uno entra a algunas iglesias o cuando uno cambia, yo era católica en realidad, pero no tan católica, o sea, por tradición. Pero cuando uno conoce a Cristo de verdad, en realidad que se topa con algo súper, súper diferente,
Sin embargo, cuando uno va como a una iglesia, encontrar una iglesia donde de verdad se predique a Cristo, de verdad no sea un show, como dice Itiel, es un poquito difícil porque uno va con sus paradigmas también, con sus choques mentales de todo lo que nos han dicho durante todos los años de otras religiones y etcétera. Pero sí ha sido como un camino de aprendizaje y todo, y es interesante porque Itiel nos llama a irnos a un lugar donde no nos sintamos cómodos, donde se nos predique a Cristo tal como es. Y eso también aquí en mi iglesia, ahora que tenemos aquí la iglesia en mi pueblito, nosotros hemos tenido casos, o al menos mi pastor ha tenido casos en que ha tenido que hablarle fuerte ya a los miembros, y ellos ya se sienten incómodos y se van. Incluso conmigo ha hablado fuerte, y yo como que, ok, ya, entonces tengo que acercarme más a Cristo. Obviamente es como yo creo que es porque Él se interesa por las personas. Somos poquitos, entonces se interesa por cada uno de nosotros y sigue mucho a Cristo, y de hecho es muy bíblico. Entonces, ahí es donde se me vino a la mente mucho de personas que han salido, a pesar de que somos muy poquitos, personas que se han ido de la iglesia porque simplemente se los ha confrontado en amor, con respeto, en amor de Cristo, y ellos han dicho, no, esto no me gusta, y se van. Entonces, esas cosas, y cuando la pregunta que dice al final, que dice, ¿y tú qué eliges? Me dejó pensando como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo lo que él me ha enseñado y con lo que me falta por aprender? Porque hay muchísimo que él me está enseñando con los procesos y con lo que me está haciendo vivir. Entonces, me gustaría personalmente que ser una Biblia para las personas que no lo conocen, pero eso va a llevar mucho dolor también y mucho aprendizaje. Entonces, eso. Berito, muchas gracias por compartirnos esa experiencia y por contarnos, de hecho, pues la tribu que hay allá. Qué bonito, pues, conocer como un poquito más de cerca todo eso que pasa y me hace pensar precisamente en eso. O sea, el evangelio sí o sí va a incomodar. O sea, cuando llegó Jesús a predicar el evangelio, era todo lo contrario a lo que ya estaba como estipulado, como que vean, ustedes se preocupan por lo externo, pero a mí me preocupa más lo interno. Y si ustedes empiezan muchas personas, yo escucho decir como que es que estamos en la época de la gracia, no en la época de la ley. Y a mí eso me genera como ese, o sea, ¿qué estás diciendo? La ley está como por acá abajito y la gracia está por acá arribota. Jesús llega y dice como que la ley les dice que si un hombre adultera, está pecando, pero yo les digo que si un hombre mira con deseo a una mujer, ya pecó en su corazón. Como que la ley, la gracia. O sea, en realidad Jesús decía, la ley les dice que si matas, estás pecando, pero yo les digo que si odian, ya, mataron en su corazón. La ley, la gracia. O sea, no sé en dónde están viendo que la gracia es, entre comillas, más sencilla. Es sencilla porque ya no vivimos de alguna otra manera. Si corrige y si fallamos, no tenemos esperanza, no, porque la gracia cubre nuestros errores, pero ahí entra el no pisotear la gracia, ahí entra en valorar el sacrificio de la cruz, ahí entra el no ser practicantes del pecado, y es saber que Jesús, de hecho, dijo en su sermón, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Ustedes entienden eso? O sea, es como que Jesús nos dijo que fuéramos perfectos, no tenemos esperanza. Si no fuera por Cristo, ya no teníamos ninguna esperanza. Y es ser conscientes de eso. O sea, en realidad el Evangelio sí nos va a incomodar y nos va a incomodar muchísimo la carne. O sea, cuando nos dice amen, perdonen, o sea, nos va a incomodar y es necesario que nos incomode porque, como dice Carito, es esa comodidad la que nos hace sentirnos allí, relajados. Y Carito dice, me da tristeza porque cuando iniciamos este camino con Cristo, estamos en ese primer amor, con ese entusiasmo y queremos hacer muchas cosas en la obra, orar por todos y por todo. Pero como dice Itiel, pasa el tiempo y entramos en una apatía que nos invade y nos queda como en pausa, cómodos con los que tenemos y no, el Espíritu Santo nos anima a hacer más y más.
Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. María Arboleda, bueno, dijo que le gustaba mucho la película que estaba. La película es A Punta de Lanza, que nos recomienda Berito. Le doy la palabra a Pau. Bueno, a mí me recuerda mucho este capítulo como al tiempo, o sea, por ejemplo en China me parece súper triste y en Corea creo que es del norte, que está prohibido leer la Biblia. Entonces, imagínate, o sea, que a nosotros nos pusieran eso, o sea, sería demasiado triste. Y aún así ellos, pues yo vi un video, un documental, que ellos, o sea, a veces, por ejemplo, en la misma ropa, escriben los versículos de la Biblia en los bolsillos y como en los bolsillos, pues tatúan como versículos de la Biblia para memorizar la Biblia y recordar todos esos pasajes de la Biblia. Entonces, o sea, son perseguidos por leer la Biblia. Entonces ellos tienen como un avivamiento, una pasión más grande todavía por Dios, cuando eso, pues cuando el mundo se los impide. Entonces eso me parece hermoso porque es una fe inquebrantable. Entonces nosotros que tenemos el privilegio de comprar las Biblias que queramos, leer la Biblia donde sea, en un parque, en un centro comercial, y no lo hacemos. Entonces eso me pone a pensar, o sea, pues yo quisiera tener esa fe así inquebrantable que no importa las circunstancias, siempre, o sea, siempre llevar a Dios. Y hoy también me puse a reflexionar algo, pues es como, como si Dios como hiciera como la secuencia de las cosas que nos enseña día a día. Por ejemplo, hoy yo estoy haciendo mi devocional y entonces estuve orando, pues yo escucho una alabanza, hago el devocional y me demoro por ahí 1 hora o 2 horas, yo tengo como reservado ese tiempo para Dios. Y últimamente he estado como leyendo de la Biblia, digamos como 10 minutos, o sea, entonces yo digo, o sea, la palabra de Dios, que es lo más importante y lo más fundamental en mi vida, porque es escuchar lo que Dios quiere decirme. O sea, ¿por qué le estoy dedicando tan poquito tiempo? Porque hablo y hablo y hablo y no lo escucho a él. Entonces, por ejemplo, pues hoy leí como ahí un medio versículo y ya, y cerré la Biblia y le hablé a él y todo, pero entonces creo que ese devocional debe ser algo donde Dios nos hable más, donde nos llenemos más de su palabra. Y yo me acuerdo que cuando yo leía, digamos, un versículo o 2 versículos diarios, mi fe se volvía más inquebrantable, así como pues una fe fuerte, porque recordaba como su palabra en el transcurso del día. Pero si lees poco, poco vas a recordar de lo que Dios te habló. Entonces, me parece muy hermoso. Admiro mucho a esa gente de esos países que, a pesar donde se les prohíbe y tienen una fe más grande que pues que la mía. Entonces eso me parece hermoso. Gracias, Pau. Y que de hecho aquí pues en nuestro país, bueno, en Colombia hablo específicamente, no tenemos como esa persecución que muchos están viviendo. Hace poquito escuchaba el testimonio de una iglesia, no recuerdo exactamente qué país es, que- pero están siendo tan perseguidos que ellos viven como sus reuniones o sus cultos en una habitación por allá clandestina y lo viven como si fuera la última celebración porque no saben si al salir de ahí los descubran y los maten. Entonces dan todo de ellos para adorar a Dios, todo de ellos para reunirse, todo de ellos para entregarse y creo que es necesario porque a veces no solamente estamos cómodos, sino acostumbrados. Es como, sí, yo sé que Dios está allí. Y no le damos ese valor y esa importancia que Él merece. Y es como que te estás presentando delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, es el dueño de todo. Y nos está dando el privilegio de compartir en su presencia. Y hace poquito hablaba de hecho, con una discípula que me decía como que, no, es que yo leo las historias de la Biblia, es decir, la de David, la de Sansón, o sea, como no la Biblia en orden, sino las historias que le parecían bonitas. Y yo le decía, te estás comiendo el postre, o sea, te estás perdiendo toda la sustancia y toda la parte nutriente que hay en la Biblia.
sea, léetela y cómetela completa porque es deliciosa y creo que esa es la invitación de este capítulo. Quiero que pasemos de hecho al ahora tú. Entonces les voy a leer por acá, dice, ¿tienes alguna Biblia vieja que ya no uses y que esté olvidada en algún cajón? Haz algo significativo con ella. Conviértela en un mural que te recuerde que Dios te llama a vivir una vida salvaje. Sé que puede resultarte un poco extraño, pero Dios nos invita a poner sus palabras a la vista para que nos sirvan como recordatorio de quién es Él y cuáles son sus propósitos. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 11, 18 al 20. Para convertir tu Biblia vieja en un mural recordatorio, arranca las páginas que más te inspiren, te provoquen o desafíen. Puedes usar un evangelio completo, algunas cartas del Nuevo Testamento o diferentes partes del Antiguo. Lo importante es que sean partes del texto que signifiquen algo para ti y te recuerden quién es Dios y lo que espera de ti. Después, elige un espacio visible de tu casa, puede ser una pared, una puerta o una ventana, y pega las páginas creando tu mural del recuerdo. Finalmente, puedes pintar sobre el mural, darle color y brillo, subrayar los versículos más significativos. Haz un collage que no te deje olvidar tu llamado a una vida salvaje. Y fin. Y nos quería leer el Ahora tú porque tenía una historia en mente que no sabía si era el Ahora tú o era de alguna prédica que vi. Creo que fue una prédica y creo que es Dante quien dice esto, no estoy segura, pero él cuenta una historia precisamente de una mujer que cogía su Biblia, es decir, haz de cuenta tú entras y estás viendo a tu abuelita y le dices como, y ves que está arranque y arranque páginas de la Biblia, y llega y le dice, ¿qué estás haciendo? Y la abuelita responde, es que estoy arrancando las partes de la Biblia que no me gustan. Y siento que muchas veces somos así, o sea, como que esta parte de la Biblia me gusta, donde dices que tú vengarás a mis enemigos, pero esta donde dice que nos guardemos en santidad, como que no tanto. Esta parte de la Biblia me gusta, donde dice que me amas, me perdonas, pero esta que dice que perdone a mis enemigos no me gusta tanto. Y creo que la Biblia es para consumirla completica, disfrutarla completica tal cual como está, porque si Dios permitió que estuviera así para nosotros es porque eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, entonces vamos a orar y a darle gracias a Papito Dios por esta enseñanza. Señor, hoy te queremos dar las gracias. Gracias por esta enseñanza, gracias por confrontarnos hoy con tu verdad y con tanto amor, porque queremos ser conscientes del hermoso privilegio que nos das, primeramente de llamarnos tus hijos, pero también de dejarnos este hermoso manual, este alimento diario, Dios, esto que sazona todo lo que somos, Dios, y te pedimos perdón por las veces que hemos menospreciado tu palabra, Señor, que la hemos tomado por poco, que nos ha dado pereza, cuando en realidad hay mucho allí, Dios, que necesitamos aprender, que necesitamos aplicar. Y hoy te pedimos, por favor, Dios, que nos ayudes. Que nuestro corazón siga creciendo esa hambre por tu palabra, Señor, por escudriñar las escrituras, por ver cuáles son esos tesoros escondidos que has dejado allí. Despierta en nosotros, papá, el querer como el hacer de comernos, Señor, esa palabra, de alimentarnos de ti, porque bien lo dijiste, tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y hoy te pedimos, por favor, que traigas esa revelación sobre nuestras vidas. Queremos permanecer unidos a ti, Señor, andando en tu verdad y caminando en lo que tú has establecido. Te damos muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí. Te pido, por favor, que así como lo decía Josué, Señor, de mañana y de noche, Señor, meditaremos en este libro de la ley para que podamos cumplir con todo lo que en él está escrito. Queremos valorar tu gracia, Señor, queremos caminar en esa santidad que tú has establecido y por encima de todo queremos conocerte más. Y sabemos que es a través de tu palabra, Señor, que tú te revelas a nuestras vidas. Y te damos toda la gloria, que damos bajo tu presencia, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.